Qué gusto verle. ¿Qué le parece si se sienta un momento? Muchísimas gracias por estar acá en esta noche. Qué emoción. Realmente me siento muy emocionado y estoy seguro que muchos de ustedes también, porque somos parte de un evento histórico. ¿Sabe por qué? Porque estamos siendo invitados como iglesia a ser luz. Vida Abundante está siendo invitado a ser luz. Y para hacer luz nos hemos preparado con muchísimo cariño hoy y yo quiero que usted salude a todas estas personas que tenemos acá en este auditorio con un fuerte aplauso de agradecimiento a Dios, porque si usted está aquí hoy es porque usted ama el servicio, la iglesia, el llamado de Dios. ¡Qué bendición! Pero no solamente eso, hoy tenemos personas que nos representan de diferentes iglesias y yo, antes de saludar a todas esas personas, también quiero saludar a dos invitados especiales que vamos a tener hoy. Hoy vamos a tener al pastor Ricardo Salazar. Hoy nos va a compartir una maravillosa enseñanza que se llama Nuevo Orden Mundial. Pero no solamente vamos a tener a Ricardo en esta noche. Cruzaremos el charco, como decimos popularmente, iremos hasta Sevilla, España, porque hoy estará Juan Varela, que nos regalará una charla de ideología de género. ¿Qué le parece? Así que la mesa está servida, pero no solamente tenemos muchísimas personas acá, de diferentes iglesias. Hoy quiero saludar a aquellos que nos visitan desde la iglesia Vida Abundante Café La Uruca. ¿Hay alguien por acá, presencialmente, que está por ahí? Todos están viéndonos en virtual, entonces, ahorita los vamos a saludar. ¿Alguien de Cartago tenemos? Había mucha presa en la pista. Sí tenemos, muy bien. ¿Coronado también? Eso, muy bien. Trajo barra, el Paz, excelente. De Vida Abundante del este, del oeste y del sur. Tenemos gente aquí. Eso, qué manera. Bienvenidos también, Vida Abundante de Heredia. Aquí nuestros vecinos, extraordinario. Y a todos a ustedes, aquí en casa les saludamos así. Qué maravilloso. Déjeme contarle una cuestión. Usted sabe que estamos transmitiendo en vivo y hoy quiero saludar también a todos los que nos siguen a través de nuestra señal en vivo en nuestra página web bancecr.org. A lo mejor usted nos accesa en estos momentos a través de la señal desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su automóvil. Gracias por ser parte de eso y le voy a contar cuántas personas hay en estos momentos conectadas a través de la señal virtual. El corte, como decimos popularmente, la pizarra, 310 personas en estos momentos nos siguen en la señal. ¿Qué le parece? Así que a usted que nos sigue a través de la señal, ¿qué le parece si nos manda un saludito por el chat y le saludamos acá? Por ejemplo, hoy tenemos a José Alexander González que nos saluda desde Desamparados, Angie Arias desde San Ramón, Yarina Valladares desde Heredia, y también tenemos a Miriam Corrales, Giselle Guevara y Yanina Valladares. Muchísimas personas que nos siguen en estos momentos y que están interactuando. Pero hoy yo quiero pedirle a usted un favor. Primero quiero pedirle por favor que se ponga de pie. Quiero pedirle por favor que usted saque su teléfono celular. Y que le prenda la luz al teléfono celular. Más o menos así. ¿Qué le parece? Y lo que le voy a pedir ahora es que usted me acompañe en un selfie. ¿Le parece? ¿Sabe por qué? Porque las iglesias Vidas Abundantes también están en la red. Y hoy queremos hacernos sentir en la red. Entonces yo le voy a pedir a usted que salude más o menos así. Vamos a ver, como así. Magnífico. Ahora quiero pedirle un favor. Quiero pedirle que usted se vuelva, me dé la espalda, si es tan amable. Ahora usted se va a tomar un selfie y que le salga la pantalla bien grande donde diga, seamos luz. Tómese un selfie con la persona que está a la par suya, con su familia.
Y ahora sí, con su foto, yo quiero que usted por favor se vaya a su red social favorita, sea Facebook, sea Instagram, sea Twitter. Quiero pedirle por favor que suba la foto y utilice el hashtag Seamos Vida o el hashtag Vida Abundante y el nombre de su iglesia. Vamos a decirle hoy a las redes sociales que estamos siendo bendecidos en esta actividad acá directamente desde Heredia, así que tómese esos 10 segundos, su foto y movamos esas redes sociales. Recuerde, hashtag Seamos Luz, hashtag Vida Abundante y el nombre de su iglesia. ¿Estamos listos? Muy bien, podemos sentarnos entonces porque ahora sí, yo quiero pedirle a usted que abra su corazón de par en par, porque hoy vinimos acá a recibir. Vamos a prepararnos en estos momentos para recibir la primera ponencia. Atención a las pantallas. Ricardo Salazar, pastor de la Iglesia Vida Abundante Coronado, director de la FABA, Federación de las Iglesias Vidas Abundantes, licenciado en Teología, conferencista en temas de familia, iglesia, liderazgo cristiano, desarrollo humano en universidades, organizaciones y medios de comunicación. Presentando el tema Nuevo Orden Mundial. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay vida en Marte? ¿Hay vida? Muy bien. Bueno, el tema que se me propuso que desarrollara ha sido realmente, bueno, desde el principio me dio casi que shock porque no es un tema que alguna vez hubiese trabajado, aunque sin duda alguna está en el tapete, está sobre la mesa y necesitamos siempre estar aprendiendo. Así que ha sido una aventura impresionante estudiar acerca del nuevo orden mundial y hacerlo de una manera seria, de una manera, digamos, pisando terreno sólido. Así que la introducción de esta reflexión es un poco larga porque yo necesito plantear la certeza de que algo como un nuevo orden mundial se está gestando y hacerlo de una manera sólida. Nuestro primer insumo es la palabra de Dios, sin duda alguna. La Biblia es el terreno más sólido que hay, las palabras que salieron de la boca de Dios. Y no hay duda alguna de que la Biblia profetiza que el mundo se encamina hacia un gobierno mundial. Señalado tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis como la bestia. Esa es la forma en que la Biblia dice así va a ser el gobierno mundial del final de los tiempos. Será dirigido por un personaje a quien la palabra de Dios llama el anticristo. No tengo que tratar de probarle nada a alguien que eso es lo que dice la Biblia. Será apoyado por un sistema religioso al cual se le designa como la gran ramera. Y finalmente, apoyado por un líder espiritual a quien se le designa como el falso profeta. Básicamente, hasta allí nosotros estaríamos de acuerdo, y si hay algo que no voy a hacer es entrar a especular en algunos conceptos que no vienen al caso: quién es, cuándo sale, dónde vive, si es herediano, el anticristo, cosas de ese tipo, que seguramente hay mucha base bíblica para eso. Pero bueno, quisiera, porque es imposible abordar un tema como este sin poder tener
que limitarse y recortar muchos conceptos. Así que le quiero recomendar dos libros. Tarea. Esos dos libros. Uno es de un amigo de nuestra organización, el doctor René Peñalba. Se llama Pandemia, Iglesia y Nuevo Orden Mundial. Es una operación extraordinaria. Si alguien está acá, yo se los copié a los pastores como un regalo de Peñalba para nuestra organización. Extraordinario, extraordinario. Y un abordaje muy bíblico. El segundo es de un autor llamado César Vidal. Y Un Mundo que Cambia. El doctor Vidal también es un genio extraordinario y aborda este tema de una perspectiva. Él es doctor en leyes, doctor en filosofía y doctor en historia. Un cristiano sólido, y desarrolló esta obra. Ha escrito 150 libros, ese caballero. Es un monstruo. Y este libro es realmente bibliográfico, te dirige de manera muy fina, muy detallada. Así que ahí se lo dejo si usted quiere de alguna manera ahondar en este tema. Antes de entrar con más fuerza, de verdad, Banse, muchas gracias por toda la forma en que nos han recibido, por la excelencia con que han trabajado. Gracias por el corazón desde que uno cruza el portón y el muchacho que está allá y viene acá y ve a las personas que nos han atendido. De verdad, este aplauso es para todos los Banse. Que Dios los bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos, cito palabras de líderes mundiales. Jimmy Carter en 1977 colocó en una de las naves que mandaron al espacio, mandaron dos, en una de ellas puso este rótulo. Lo escribió allí: esta nave espacial fue construida por los Estados Unidos, un país de 240 millones de personas, de los 4.000 millones que hay en este planeta. Todavía, ojo, dividido en estados-naciones, pero rápidamente avanzando hacia una civilización global. Termino la cita. Henry Kissinger, un estadista famoso, dijo esto: el mundo en que vivimos tiene pies de barro y requiere de un nuevo orden mundial. Los dos presidentes Bush, papá e hijo, uno lo dijo después de la guerra del Golfo y el otro, el hijo, después del 11 de septiembre. Ahora tenemos a la vista la necesidad de ingresar en un nuevo orden mundial. David Rockefeller dijo lo siguiente: me siento orgulloso de ser parte de eso. Acababa de decir que pertenecía a una cábala secreta que fraguaba un nuevo orden mundial. Más adelante propuso: estamos preparados para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es preferible a la autodeterminación de las naciones que se ha practicado en los últimos siglos. Estas son palabras de gente que por su poderío económico de un momento a otro han empezado a entrelazarse para planear un nuevo orden mundial. Aquí empiezo a pisar terreno más complejo. El Papa Francisco en septiembre del 2015 pronunció estas palabras: el cambio climático es un problema muy serio. Se necesita un nuevo sistema de gobierno mundial para hacer frente a esta amenaza sin precedentes, que por cierto tiene muchos cuestionamientos aún de gente premio Nobel. Esta nueva autoridad política estaría a cargo de la reducción de la contaminación y del desarrollo de países pobres. Y a finales del año pasado, en la encíclica papal Fratelli Tutti, que significa todos somos hermanos, y de la cual casi no se ha hablado, los medios no la abordan y uno se pregunta ¿por qué? La razón es porque es controversial.
muy fuerte. Todos somos hermanos. Básicamente no importa en qué usted crea, cuál sea su apellido religioso, si budista, musulmán, lo que sea, somos hermanos y hay realmente algunos elementos complejos. Es una compilación de sus discursos sociales y propone un gobierno mundial con poder ejecutivo, un nuevo orden mundial que eduque en igualdad y en concordia. Esto sin importar dónde se depositara la fe. ¿Cómo llegué allí? Curiosamente, por las críticas de la misma Iglesia Católica. Hubo una reacción interna fuerte. Una de ellas, de las más vigorosas, es del arzobispo Carlo María Viganò, quien se ha plantado muy fuerte ante el corazón de esa encíclica. Y ahora vengo al patio de nosotros, los evangélicos. La editorial CLIE, históricamente evangélica, históricamente conservadora, se permitió editar un libro que se llama El Evangelio Subversivo, escrito por Thomas Hanks. En ese libro se alaba el homosexualismo como una forma deseable y aplaudida por el cielo, y presenta, dentro de otras cosas, un elemento blasfemo. Dice que Jesús y el apóstol Juan eran novios, y lo plantea de esa manera. Sería como que José Miguel o Rudy permitieran que en su iglesia alguien viniera y predicara una cosa como esta. Y ellos pueden decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo. No, es que si es su casa, no se puede permitir una cosa como esta. En el último desfile del orgullo gay, la iglesia luterana participó de manera oficial y fue planteado para el año anterior. No se pudo hacer por las razones que conocemos, como mariscales de este desfile. Estamos hablando de un movimiento protestante. La iglesia metodista, esto en los Estados Unidos, vive un proceso muy fuerte de división por el tema del homosexualismo. Y por último, a manera de esta presentación macro de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, el Foro Económico Mundial, que no debe ser confundido con el Fondo Económico Mundial ni con el Banco Mundial, este foro conocido como el Foro de Davos, establecido en 1991, autoestablecidos ellos como un foro que quiere afectar la sociedad, el mundo, a partir de su aporte con un nuevo orden mundial. No tienen ningún despacho de decir que su meta es el 2030 para plantear esto. No es ningún secreto. Usted se mete, pone Foro Económico Mundial y usted vuelve a ver allí a las caras de este grupo. George Soros, multimillonario, ha invertido más de 15,000 millones de dólares apoyando la agenda globalista y apoyando la ideología de género. Bill Gates, los bancos más poderosos o los consorcios de bancos, la Big Pharma, y todo esto está allí al frente. Ha tocado volar muchas horas de trabajo para poder extraer aquello que nos dijera: no estamos hablando aquí de una locura conspiracional, estamos hablando de algo que está ahí al frente. Así que, como la Biblia es la que nos ayuda a leer al ser humano, nos ayuda a leer la historia para poder saber lo que hay adelante, hay ocasiones en que hay que mirar para atrás. Génesis capítulo 11 y verso 4 dice de esta manera: luego dijeron, 100 años del diluvio, esta es la famosa historia de la Torre de Babel, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo,
De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra, que es lo que Dios los había mandado a hacer. Vayan, muévanse. Y aquí aparece el ser humano queriendo hacer una torre. Me permito de allí y de lo que he leído dar una definición de lo que es el nuevo orden mundial. Esencialmente implica un supragobierno que dirija a los gobiernos nacionales desde una cúpula de autoridad global, saturados de soberbia. Y a partir de Babel es una soberbia tecnológica. Ahí en el pasaje completo dice que pasaron de las piedras a los ladrillos. De soberbia humanista, hagamos, nosotros podemos. De soberbia idolátrica, hagámonos famosos. Y de soberbia egocéntrica, nos haremos un nombre. Me hubiera encantado que lo que pudiera hacer es desarrollar ese tema. Pero lo que me implica el nombre de esta cumbre es, en primer lugar, hablar de la estrategia del nuevo orden mundial, porque tiene una estrategia, hay una agenda evidente. Y en segundo lugar, ¿cuál es el rol de la iglesia? De eso voy a hablar. A eso me voy a dedicar. Jesús, ayúdanos. Por Cristo, amén. Vamos. Estrategia del nuevo orden mundial. Necesito terminar en el tiempo que se me asignó, así que vamos. Primero que nada, permítame citar de Mateo 24 un texto que habla del final de los tiempos. Una de las cosas que dice Jesucristo, nuestro Señor, es 24:12, es: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Vea qué cosa interesante. Va a empezar a hervir la cosa, va a empezar cada vez a ponerse más difícil la cosa, y las noticias malas se van a amontonar una detrás de la otra, y una de las reacciones de muchos es que se van a replegar, no van a reaccionar como Dios quisiera. Así que, ¿cuál es la estrategia del nuevo orden mundial? Evidente, y voy a tratar de plantearlo desde una perspectiva probable, de que puedes decir esto sin ninguna duda, que usted está ahí sentado y se va a dar cuenta de que esto es así. Número uno, los medios de comunicación. La agenda globalista, que es otra forma de llamar al nuevo orden mundial, que no debe ser confundida la agenda globalista con las bondades del globalismo que nos permite tener mucha interacción entre países. Uno de sus grandes aliados son los medios de comunicación. Eso lo que quiere decir es que yo tengo que aprender a ver las noticias. Yo tengo que aprender a pararme frente al televisor o para escuchar la radio, porque los medios de comunicación, las redes sociales, la música, todo esto está copado por los intereses que apoyan el nuevo orden mundial. Las películas, ¿qué es lo que promueven? Las noticias, ¿qué es lo que se señala? Si alguien tira un gato desde un 10º piso, lo cual es horrible y habla del deterioro social de nuestro país, y todos los que amamos a nuestra mascota, se nos hizo un puño en el estómago de saber que alguien pudiera hacer una cosa como esta. Y viene y sacan a la gente que llega a protestar frente al edificio del muchacho. Claro, estamos indignados, pero el día que salimos a caminar para levantar la mano y decir no al aborto en ninguna de sus manifestaciones, no lo hagan. ¿Quién llegó? Y cuando yo llegué con el grupo que íbamos al Hospital San Juan de Dios, todavía había una enorme cantidad de gente atrás mío, y cuando volví a ver, ya aquel Paseo Colón pegaba con la estatua de León Cortés. ¿Quién llegó a decir
mire a esta gente? ¿Quién? Siquiera algo, una línea, un pensamiento, algo. ¿Por qué? Pregúntese por qué. ¿Por qué cuando alguien quiere defender a un bebé no nacido, nadie llega, pero cuando alguien tira un gato desde un balcón, todos estuvieron ahí? Porque los medios tienen su agenda. Y lo que no quieren que salga, no sale. Punto. Endeudamiento número 2 por empobrecimiento. Y estamos al frente de ese escenario como nunca antes. El COVID-19 ha golpeado las economías del mundo. ¿Sabe cuál fue la frase de George Soros recientemente? El COVID-19 es la oportunidad de mi vida. Eso dijo. Es la oportunidad de mi vida. ¿Por qué? Yo no puedo decir que lo hicieron, que la armaron. Lo que puedo decir es que el nuevo orden mundial se ha visto acelerado a partir de lo que ocurrió. Porque la Biblia dice que los deudores están esclavizados a sus acreedores. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo entero. Están hincando países enteros a partir del empobrecimiento. Número 3. Siguiente herramienta es la manipulación del lenguaje. Hoy tenemos, ayer me gustaba, o no sé si fue ayer, hablaba José, nos decía de que tenemos que tener cuidado con la manera en que aceptamos frases, conceptos, porque los empezamos a ver con mucha naturalidad. Cuidado, porque la manipulación del lenguaje, entonces nos dicen educación sexual integral. Suena lindísimo, pero eso es ideología de género. Y la ideología de género está destruyendo nuestras generaciones. O esta frase, salud sexual y reproductiva. ¿Quién no está de acuerdo con que haya salud sexual y reproductiva? Todos estamos de acuerdo, pero eso lo que significa es aborto. ¿Y a dónde dice? Lo meten allí. Derechos de la mujer. ¿Quién no está de acuerdo con la igualdad, con el respeto, con la dignidad de la mujer? ¿Quién no está de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Pero eso lo que significa es feminismo radical. Eso es lo que significa. No pocas veces. No puede ser que en nuestro país unos muchachos católicos, amigos míos, vayan en un grupo a orar frente a un hospital porque son parte de un programa que se llama 40 días por la vida. Y llegan ahí, llegó la policía, eran 5 o 6, llegan a orar frente a un hospital porque para consagrar ese hospital para la salud, pero no para que un niño muera ahí algún día. Y están orando ahí. Llegó la policía a tomarles los nombres. No puede ser que el día en que se celebra un día tan poderoso y maravilloso como el Día Internacional de la Mujer, en nuestra corte haya pasado lo que pasó, mancharon todo. ¿Dónde están? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ok, es que hay una forma de ver el mundo ahora y hay gente a la que hay que parar y hay otras personas que tienen la luz en verde. La Madre Teresa dijo que cuando una mamá le quitaba la vida a su hijo, para esa sociedad había muy poca esperanza. Siguiente, control de la educación. Se nos metieron a la escuela, al cole, se nos metieron ahí. Se nos metieron en España. Se enseña ideología de género desde los 3 años. En España es legal tener sexo con un niño apenas sale de la escuela. Escuche, legal, después de los 12 años. Promulgación de leyes. Siguiente. Y en nuestro caso, consultas o decretos para legislar, lo cual es serio. En Noruega, por ejemplo, investigaba, nadie, ni siquiera en su casa, podría decir algo en contra de
el homosexualismo, por ejemplo. No se puede. Porque si alguien en tu casa que invitaste a tu familia te dice, puedes ir a la cárcel. Y nosotros poco a poco empezamos a ver cómo el piano empieza a moverse de un extremo para el otro. Así que una última en esta estrategia del nuevo orden mundial es el impulso a la ideología de género. Ni lo toco porque ahorita Juanito va a dictar cátedra al respecto acá. Juan Varela, nuestro querido amigo. Pero solo para poner un par de ejemplos de cómo la barrera se rompió y realmente lo que está ocurriendo con esta nueva torre de Babel que quiere extirpar a Dios, que queremos tocar el cielo, decir nosotros somos Dios, nosotros ponemos las reglas, es realmente muy serio. Porque de un momento a otro empezamos a borrar las líneas y ya la bola no se sale. Ya no hay líneas limítrofes de nada. Y tenía un día de estos, tuve que tragar grueso porque cuando vi en las noticias que en Sudáfrica una mamá y su hija se casaron. Las dos son lesbianas, entonces se casaron. Y una de las razones que dio la señora es: nadie me hace más feliz en la cama que ella. Mamá e hija. Usted se mete matrimonio en Sudáfrica, mamá e hija, ahí le sale toda la historia, las imágenes, las fotos, el desfile, una cosa impresionante. Y un día de estos otra vez me asombraba porque veía la noticia de es que ya no se puede decir pareja, porque es una trireja. Eran 3 hombres que adoptaron a sus niños. Es una familia de 3 varones homosexuales que interactúan y adoptaron. No hay límites. Ya, no, la capacidad de asombro ya está desapareciendo. De un momento a otro, esta nueva torre de Babel. Y le entro al último concepto y al más importante. Quiero compartir con usted cómo ser luz. O sea, ¿qué se espera de la iglesia? De lo que hemos estado hablando acá, por la que nos reunimos, por la que esas personas están allá en diferentes países y en diferentes lugares de nuestra amada Costa Rica. ¿Qué se espera de la iglesia ante el nuevo orden mundial? El texto con el que introduzco esto es uno de mis pasajes favoritos. Son aquellos muchachos Sadrach, Mesac y Abednego. Le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Hoy necesitamos gente así, y muy particularmente una juventud así, una generación que tenga la fuerza y el vigor, el amor por Dios para levantarse como profetas en medio de la generación que estamos viviendo. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. No nos vamos a hincar ante el Dios equivocado. Eso es lo que dijeron. Así que procedo. ¿Qué espera Dios de la iglesia? ¿Qué se espera? Número 1, alertas. Y le voy a decir específicamente por qué. Tenemos que ponernos despiertos, alertas, y Jesús nos acusó de dormilones. No pocas veces. Una de las cosas que Él dijo de los suyos es que son dormilones. Un texto, un capítulo del final de los tiempos es Mateo 25, Mateo 24, descripción de los eventos finales, y Mateo 25 trae 3 historias. Una de ellas de unas doncellas vírgenes dormilonas, aún las que tienen aceite extra, como para que nadie diga: a mí eso no me va a pasar. El Getsemaní, muchachos, acompáñenme, no se duerman.
Tienen que estar despiertos. No se duerman, alertas. Es algo que tenemos que procurar, decirle a Dios: despiértame, permíteme ver lo que no está siendo evidente, ser sensible, despiértame, Señor. Número 2, tampoco me adentro mucho por la cátedra que nos daba ayer Luisa. Ungidos. ¿Qué se espera? ¿Cómo se puede enfrentar una cosa como esta? Jesús empezó su ministerio terrenal, se vino a la iglesia, permítame la figura, escarbó, encontró y marcó con el dedo un texto: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Él no empezó su ministerio en su fuerza o en su vigor. Él dijo: esto es solamente con el poder del Espíritu Santo. Y luego pronunció las palabras claves: me ha ungido para predicar, para restaurar, para liberar y para sanar. Esto no es en nuestra fuerza o con nuestra sabiduría, es lleno del Espíritu de Dios. Y eso es algo que no viene gratis. Hay que estar ahí pegado, buscándolo. Hay que atraerlo, hay que proponer la copa de nuestro corazón todos los días ahí, para que el Señor pueda llenarlo. Número 3, valientes. ¿Sabe que es interesante si nosotros hiciéramos una encuesta? Según la Biblia, ¿quiénes van a ir al infierno? No es un tema agradable, pero eso es lo que la Biblia algunas veces enlista y dice Apocalipsis 21 hace una lista. ¿Quién cree que está de primero en la lista de Apocalipsis 21? En Apocalipsis 21 se habla de incrédulos, de abominables, de asesinos, de los que cometen inmoralidades sexuales, de los que practican las artes mágicas, los idólatras, los mentirosos. ¿Sabe quién está de primero? Los cobardes. En Mateo 21. Y es que realmente, cuando depende tu trabajo, de si vas o no vas a esto, o cuál es tu posición en aquello, o si te rechazan, o si te dejan de hablar, o como los millones de cristianos en el mundo que hoy sufren persecución con peligro de su vida o de su libertad. No es fácil, pero Dios espera que nosotros seamos valientes. Me encanta Nehemías. Nehemías vino y dijo: no les tengan miedo, y dio 2 tips. 1, acuérdense del Señor, grande y temible. Compara cualquiera con Dios siempre. Eso es lo que él dijo: acuérdense del Señor. Cuando venga Tobías, compáralo. Cuando venga Sanballat, compáralo. Y luego dijo: y peleen por su familia, peleen por sus hijos. Y cuando yo me acuerdo de que ahora soy abuelo y que Olivia, mi bebé, está ahí, quiero pelear por ella. Quiero pelear por mi familia, por mis hijos, por mis hermanos, por la iglesia. Quiero hacerlo. Número 4, Dios espera que nunca olvidemos que somos guerreros, pero de manera muy particular. Recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Así que tenemos que tener cuidado, porque Nehemías recibió malas noticias y no salió corriendo a la ferretería a comprar insumos para reconstruir una muralla. Lo primero que hizo fue presentarse delante de Dios y orar y orar y orar y orar y orar, porque no hay manera de enfrentar esto sin las armas correctas. Estamos llamados a orar antes que actuar de manera impulsiva. Jesús dijo: pidan y se les dará, Mateo 7:7. Pero luego dijo: busquen y encontrarán. Y luego dijo: llamen, un acto profético.
y entonces se les va a abrir. Hay una combinación de acciones que debemos entender, son una primero, otra segunda y luego otra. Número, en este caso, 5. Familia. Esta palabra nos es, a los vidabundantes, nos es muy importante. Nosotros entendemos ser herederos de la promesa que se le hizo a Abraham en Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros creemos que, amparados en Génesis 12 y Mateo 28, de ahí nació nuestra visión como iglesia. Hacemos de los miembros de la familia discípulos de Jesucristo. Como nunca antes, nuestra visión y nuestra misión se hace relevante absolutamente. El COVID-19 denunció una debilidad de la iglesia, y es nuestro templocentrismo. Seguramente la gran mayoría de nosotros, de contexto católico, tenemos una fuerte atracción por el templo. Y claro, tiene grandes bondades. Pero de un momento a otro nos trancaron. ¿Y qué pasó? Se manifestó allí una debilidad y una oportunidad. Estamos felices de regresar. El templo tiene grandes bondades, muchas cosas buenas, pero debemos recordar que esta situación nos obliga a devolverle la iglesia a las familias también. Que la casa tiene que ser un templo. Anotaba esto: acepto el reto de fortalecer la iglesia junto con el equipo de la que yo soy pastor para sanar familias. Hemos aceptado ese reto, aceptado. Le voy a decir, no acepto la responsabilidad que te pertenece a ti de ser el pastor y la pastora de su familia y de su casa. Ese reto es suyo. A quien Dios le va a preguntar es a usted, no a mí. A mí me va a preguntar por Giselle, me va a preguntar por Valeria, por Andrés, por Olivia. Y me falta un montón, pero ya subieron los músicos, así que ya casi me callo. Y por último, identidad. Es el lema de nuestro congreso. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? ¿Sabe que la sal no puede perder su sabor? Porque pierde su esencia. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que nos aprendimos solo esa parte y no terminamos el verso. Cuando la sal pierde su sabor, dice que es echada afuera y pisoteada por los hombres. No es que van a decir, uy, qué gente más equilibrada, más noble. Van a decir, qué montón de cobardes. Ni siquiera pueden defender lo que creen. Son un montón de cobardes. Eso es lo que van a decir. Y nos van a pisotear. Y llegó la hora en que la iglesia, con gracia y con sabiduría, se para en la brecha. No me tocaba ir, pero en medio de la pandemia me tocó ir a Casa Presidencial. Y con un grupo de pastores que estaban peleando un poco más de aforo, etc. No me tocaba ir, me pidieron que fuera y fui. Y habían otros más duchos, más reuniones, ya los conocían. Y peleando, defendiendo, ahí estaba Marco Vega.
Y al final de la reunión me dicen: Ricardo, ¿tienes algo que decir? Y pensé: no, vine a apoyarlos, pero ¿tienes algo que decir? Me volvieron a... Entonces oré: Señor, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir aquí? Y por lo que sentí en el ambiente, pronuncié estas palabras. Estaba el viceministro, el presidente. Dije: solo quiero decirles una cosa, señores. La iglesia es más fuerte de lo que ustedes creen. La iglesia estaba antes de que ustedes llegaran y va a estar ahí después de que ustedes se vayan. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros no estamos en un pantano parados. Nosotros estamos de pie sobre la roca que es Jesucristo. Y entonces ahí vamos a estar. Ya me voy. Ya me voy. Solo oro y los dejo con los muchachos. Cierre sus ojos un instante. Somos tus hijos y tus hijas, Señor. No nos mueve el odio, no, aunque nos acusaran de eso, no. Nos mueve el celo por tu verdad. Nos mueve que queremos honrar el nombre del Salvador que nos vino a buscar. Le pertenecemos a Él. Nosotros nos sentimos orgullosos de Cristo, nuestro Señor y nuestro Rey. Él es nuestro orgullo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y entendemos que nunca habrá orden. Realmente es un nombre ridículo. Ni es nuevo, ni es ordenado, y jamás podrá ser mundial. Porque el único que va a hacer todas las cosas nuevas es Cristo. El único capaz de ordenar, así como lo hizo en la primera página, cuando todo estaba desordenado y vacío, el único es Él. Y un día de estos, porque nosotros no esperamos al anticristo, no esperamos la gran tribulación, nosotros no estamos pendientes de un rapto, nosotros esperamos a Cristo. Y tu palabra dice: dichosos aquellos que cuando su Señor aparezca los encuentre cumpliendo con su deber. Bendecimos tu nombre, Señor. Y a pesar de nuestra torpeza o de nuestra dureza, que tu palabra, Señor, una vez más no regrese vacía. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Juan Varela, fundador y director del Instituto de Formación Familiar, presidente del Centro de Orientación y Mediación Familiar COMEFA, en Sevilla, presidente del Grupo de Trabajo de Familia de la Alianza Evangélica Española, coach en identidad sexual y género, ha escrito y publicado diversos libros y es conferencista y colaborador habitual sobre temas de familia de diversas publicaciones en España, Latinoamérica y los Estados Unidos. Presentando el tema Ideología de Género. ¿A quién lo bendijo la ponencia anterior del pastor Ricardo Salazar? Levante la mano. Dele un aplauso a Dios, porque hoy estamos reafirmando ser luz para las naciones. Y a través de esta señal virtual hacemos un viaje transatlántico hasta el viejo continente, hasta España, a saludar a Juan Varela, que espero ya nos esté escuchando y ya tengamos la señal en vivo. Juan,
está el auditorio de Vida Abundante Norte Cariari en estos momentos atento. ¿Nos escuchas hasta España? Perfectamente, como si estuviera aquí delante. Pues a las 3 de la mañana y 10 minutos te saludamos y te agradecemos y te recibimos con este fuerte aplauso. Lo recibo, muchísimas gracias. Pues sí, a las 3 de la mañana. Ustedes no tienen corazón. Mire, tenerme a estas horas de la madrugada aquí, hombre. Un placer. Un placer y un privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo. Estuve presente la última media hora de mi buen Ricardo y veo que estamos en la misma sintonía. Seguramente que tanto él como yo nos hubiera encantado hablar de otros temas y no de estas cosas, pero bueno, es lo que nos toca y tendremos que estar preparados. Hay un refrán popular que dice: la última hora antes del amanecer es la hora más oscura. Y eso tiene dos lecturas, una un poco angustiante y otra bastante esperanzadora. La última hora antes del amanecer es la hora más oscura y estamos en la última hora. Sí, y por eso es la hora más oscura. La buena noticia es que es la hora que precede al amanecer. Por lo tanto, la venida del Señor, amados, está cerca más que nunca. Estamos escribiendo el último capítulo del fin de esta historia, de este mundo, y la pregunta es: ¿cómo nos hallará la venida del Señor? Voy a compartirles la presentación que tenemos para ir siguiendo los pasos adecuados. Supongo que ustedes ya la estarán viendo ahí. Ideología de género, la dictadura del relativismo. Nunca, ni en nuestros peores sueños, pensamos que íbamos a llegar a una época donde la opinión iba a ser coartada, donde podríamos ser encarcelados y multados por pensar diferente. Y bueno, estos son los tiempos que corren y para este tiempo hemos sido llamados. Ideología de género, la dictadura del relativismo. Estamos en un mundo que cambia demasiado rápido, un mundo que cambia vertiginosamente. Por eso la palabra de Dios en textos muy conocidos, Filipenses 3:20, es ese texto donde al final de él uno deduce que no somos del mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo, ¿verdad? El texto tan conocido de Crónicas 12, al igual que David, nosotros, la iglesia, tenemos que ser entendidos en los tiempos, ¿verdad? Romanos 13:11 habla de: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de que despertemos del sueño. Y Mateo 10:16, un versículo que nos habla de lobos, de ovejas, de serpientes y de palomas. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed astutos como serpientes y prudentes como palomas. Y este año, junto con María del Mar, el versículo lema que hemos tenido de parte del Señor para este año es ahí en Marcos 13:33, que dice: mirad, velad y orad. Y la segunda venida así nos tiene que hallar a la iglesia, digo, en una actitud de mirar, analizar los tiempos que corren, por lo tanto, velar, estar vigilantes, ser atalayas, ser centinelas y orar, no parar de orar, porque en la oración está la fuente de nuestra salvación. George Orwell, que escribió uno de sus libros, La distopía 1984, donde hablaba de un orden único, donde hablaba de un control estatal sobre la vida de los ciudadanos, nunca se imaginó que lo que él escribía iba a ser profecía, que en estos tiempos se está cumpliendo. El propio George Orwell decía: cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad,
más odiará a aquellos que la defiendan. Y en eso estamos. Y nosotros somos aquellos que nos toca defender la verdad en medio de un mundo tan complicado. La Iglesia, por tanto, debe de estar muy atenta a los signos de los tiempos, muy atenta, y entender lo que John Stott denomina como el concepto de la doble escuela. Bueno, vamos a dar unos instantes para recuperar la señal con Juan, para seguir disfrutando de la enseñanza Ideología de Género. Les recordamos que tenemos baños tanto a la derecha como a la izquierda del auditorio y que al final estaremos también ofreciéndoles estaciones de café. Vamos a hablar de, creo que la conexión se volvió inestable, supongo que me están escuchando. Vamos a hablar del nuevo milenio y de la aldea global. El siglo XXI, del que apenas llevamos 21 años, vino inaugurado por un auténtico espíritu de incertidumbre y de temor. Esto es interesante. Bíblicamente las generaciones siempre se han contado cada 40 años, pero todo va tan aprisa que ahora las generaciones ya se cuentan cada 20 años. Por lo tanto, hemos terminado la primera generación del nuevo milenio el año pasado, ¿no? En los primeros 20 años del nuevo milenio se han dado más cambios y más radicales que en todo el siglo pasado. Hay una auténtica aceleración de vértigo. Y el siglo XXI, como bien decimos, vino inaugurado por un ambiente de incertidumbre y por un espíritu de temor que comenzó con la caída de las Torres Gemelas. De pronto el corazón de la democracia mundial fue atacado en sus mismas bases. Ya nadie estaba seguro. Un ambiente de temor y de incertidumbre comenzó a invadir la primera generación del nuevo milenio. Posteriormente sería el establecimiento del Estado Islámico, del ISIS, que en la cultura del terror uno podía mirar en YouTube y ver vídeos de cómo degollaban en vivo, perdón, y en directo a cristianos. Ese mismo espíritu de temor o ambiente de incertidumbre llegó con la implantación posterior en todo el mundo occidental de la ideología de género. En España llevamos sufriendo sus consecuencias prácticamente 20 años. Sin ir más lejos, anteayer se aprobó en España la ley de la eutanasia para una muerte digna, dicen, y está en la antesala de aprobarse la ley trans, una ley que va a permitir que niños menores de 12 años puedan ser mutilados genitalmente en aras de esa supuesta identidad transexual, ¿no? Y ese mismo espíritu de temor y ambiente de incertidumbre vino a coronarse con la llegada de la pandemia global, con la incertidumbre mundial y con esa economía de posguerra, donde todo está yendo tan aprisa. Lamentablemente, al más puro estilo orwelliano, el Estado, el Dios Estado, empieza a invadir competencias privativas de la esfera familiar. Calvino hablaba de la soberanía de las esferas y hablaba cómo la familia tiene que tener una independencia y todo lo que se trabaje en la familia es de competencia exclusiva de los padres y el Estado no puede oponerse a todo esto, ¿verdad? Luego tendríamos que hablar del estado de la cronocracia, donde el tiempo implacable va marcando el ritmo de nuestras vidas, donde todo, repito, tiene una aceleración de vértigo en los cambios sociales y donde ahora se habla de la visión cortoplacista. La visión cortoplacista es una visión que choca frontalmente con la visión catedral que se tenía
hasta hace poco, ¿verdad? Fíjate que en la Edad Media el tiempo se contaba por horas. Ya para el siglo XVIII apareció el minutero. Para el siglo XIX apareció el segundero. Y hoy ya hablamos de operaciones bursátiles que se desarrollan en nanosegundos. Todo va muy a prisa, ¿no? Todo está bajo el prisma de esa visión cortoplacista que choca con la visión catedral, de la cual carecemos ya, lamentablemente. La visión catedral era la visión que tuvieron nuestros antepasados, que para construir una catedral empleaban siglos y siglos. Generaciones de padres, hijos y nietos trabajaban en la construcción de catedrales. Tú le preguntabas a alguien y te decía que estaba construyendo una catedral, aunque ni él mismo ni sus hijos iban a verla finalizada. Había una visión a largo plazo de las cosas, ¿no? La Catedral de Westminster en Inglaterra, en sucesivas etapas, tardó 800 años en construirse. La muralla china, ni te cuento. Entonces, todo eso nos habla de cómo el uso de las redes sociales nos está abocando a una mentalidad rápida, a una mentalidad automática. Vivimos en la cultura de la infodemia, donde tenemos y asistimos a una intoxicación informativa por todos los lados, ¿no? Y este es el mundo en el que nos toca vivir. Un mundo dominado por lo que se llama y se denomina el entorno VUCA. Un mundo dominado por un término que fue acuñado por el ejército estadounidense después de la Guerra Fría, con la polarización entre Estados Unidos, Rusia, y después de los atentados en Nueva York, con el inicio también de la globalización. El ejército norteamericano acuñó el término del concepto VUCA, un mundo dominado por el entorno VUCA, que responde en inglés VUCA a las iniciales de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Podría haber un entorno VUCA o una frase o una palabra o un acróstico que denomine mejor los tiempos que viven. Estamos en el entorno VUCA. Vivimos hoy más que nunca en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Vivimos en lo que un etnógrafo francés, autor de un libro titulado Ritos de Paso, denominaba el espacio liminal, un espacio de sentirnos en medio de ninguna parte. Ahí en la ilustración pueden ver la pintura del Grito de Edvard Munch, un cuadro pintado hace muchos años que refleja muy bien ese espacio liminal. Estamos en un umbral de transición. El siglo XXI, la primera generación del siglo XXI, finalizó el año pasado. Estamos atravesando el umbral en el cual abandonamos la revolución industrial que naciera allá por los albores del siglo XVIII y entramos con el 2021 en la nueva era digital, en la aldea global digitalizada. Y esto va muy a prisa. Y lamentablemente estamos observando cómo en todo el mundo occidental la influencia cultural del cristianismo se extingue. Europa se desmorona, literalmente se desmorona. De hecho, ya se empieza a hablar de Eurabia, porque la ingente cantidad de inmigrantes llegados sobre todo de contextos orientales y a los que Europa abre alegremente sus fronteras, pronto van a constituirse en un porcentaje de población lo suficientemente grande como para que empiecen a imponer la cultura islámica, digo, ¿no? Frente al ataque social, además, y frente a todo, se impone otro ataque ontológico a la esencia misma de nuestro ser, el ataque a nuestra identidad, a la auténtica confusión de identidad a la que nos aboca la ideología de género. Vamos a ver así, aunque sea a vista de pájaro y muy por encima, los orígenes de la ideología de género. Para hablar de los orígenes de la ideología de género, fíjense que tendríamos que remontarnos al mundo griego,
donde Platón estableció el concepto dualista, ¿no? El concepto donde la carne, lo carnal, es algo negativo y lo que tenemos que buscar es lo espiritual. Ese concepto platónico que posteriormente San Agustín imprimió en toda la Iglesia católica, donde lo carnal, el cuerpo es malo, pecaminoso, y donde lo que hay que buscar aquí es la elevación del espíritu. Bueno, en los tiempos de Jesús, la secta del gnosticismo fue puliendo ese concepto, y en la secta del gnosticismo básicamente lo que proclamaba es que el cuerpo es un envoltorio circunstancial, no importa, lo importante es el conocimiento. Bueno, en síntesis, eso es lo que promueve la ideología de género, que el cuerpo es un envoltorio circunstancial, que podemos redefinir a capricho de la voluntad personal de cada uno, y lo importante es lo que yo pienso y lo que yo siento que soy, el sexo sentido que le dicen, ¿no? De forma que en esas raíces de la ideología de género de pronto llegamos a Karl Marx, ese señor que tienen ahí, uno de los padres del comunismo clásico, junto con Friedrich Engels. Marx, que era una voz muy autorizada en aquellos tiempos, pronunció su famosa frase: la religión es el opio del pueblo. Y de pronto, de un plumazo, deslegitimó a la religión como valedera para entender la cosmovisión mundial. Y entonces empezaron las ideas comunistas, la lucha de clases, el concepto del proletariado, el concepto del capitalismo. Contemporáneo con Marx estaba el gran filósofo Friedrich Nietzsche, un anticristiano feroz, aunque era hijo y nieto de pastores, ¿no? Nietzsche, otra voz muy autorizada en su época, también lanzó una frase temible y terrible: Dios ha muerto. Y así íbamos dilapidando en la historia la idea de un Dios bajo el que entender la cosmovisión, y de una cultura judio-cristiana bajo la que interpretar la sociedad. Y contemporáneo con Marx y gran amigo estaba Friedrich Engels, autor de libros como La propiedad privada, la familia y el Estado, donde decía cosas tipo: la familia es una estructura opresora y patriarcal que mantiene la hegemonía dominante del macho y relega a la mujer al simple papel de reproductora, ¿no? Frases que han repetido y repiten los ideólogos de género dentro de estos tiempos de ideología de género, ¿no? Bien, lo interesante es que el comunismo clásico tenía dos frentes de acción bien diferenciados, ¿no? Es decir, el comunismo tenía la lucha de clases y la lucha contra el proletariado. Esos eran dos frentes de acción bien diferenciados. De pronto, qué interesante que el comunismo clásico dio origen, allá por los 1900 y poquito, a la famosa escuela de Frankfurt, donde empezó a hablarse ya del marxismo cultural, ¿no? Y donde se hablaba de que había que hacer una revolución que partiera de los colegios, de los institutos, de las universidades, ¿no? Para implantar la cultura de la ideología de género. Pero veníamos diciendo que la lucha de clases y la lucha contra el capitalismo fueron los dos grandes frentes de acción del comunismo clásico. Cuando en Europa, allá por los albores de los años 1980 y siguientes, los sistemas comunistas empezaron a ceder, la URSS como sistema comunista se diluye, el muro de Berlín se derrumba, distintos países del eje comunista también se derrumban, todos pensamos que el comunismo había muerto. No murió, no murió, simplemente mutó, se transformó y cambió la lucha de clases por la lucha de sexos, abanderando minorías históricamente oprimidas como la comunidad homosexual, que había perseguido hasta hace poco tiempo, y cambiaron la lucha contra el capitalismo por la lucha contra la familia, como esa estructura patriarcal que mantiene la burguesía y el proletariado bien diferenciadas, ¿no? Todo esto continuó con la revolución sexual, con la contracultura, el feminismo de equidad,
que nació con reivindicaciones legítimas de base, pronto fue absorbido por ese feminismo radical que ya no pretendía equipararse en igualdad al varón, sino superarlo y prescindir de él y aún estigmatizarlo, ¿verdad? La familia, a partir de entonces, es vista como una institución burguesa, represora y mantenedora de la hegemonía patriarcal. Todo esto en un apunte rápido a vista de pájaro de cuáles serían los orígenes, cómo se vino gestando todo este sinsentido de la ideología de género. Y evidentemente tenemos que hablar de la modernidad líquida, porque el brazo ejecutor de la modernidad líquida es la ideología de género. La posmodernidad murió, olvídese. La posmodernidad murió hace más de 20 años. Ahora se habla de la modernidad líquida. Fíjense que la posmodernidad consiguió la conquista social, muy entrecomillado, de identificar otros géneros distintos al heterosexual. De pronto apareció la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad. Eran géneros que no dejaban de estar prefijados de antemano, distintos a los tradicionales o a los naturales, ¿no? ¿Cuál es la perversión de la modernidad líquida? Y recuerde que un líquido tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de recipiente, de ahí género fluido, sexo líquido. La modernidad líquida pretende llegar a una situación sin géneros prefijados de antemano, donde todo fluya a tenor de lo que a ti te apetezca en cada momento particular. Es una nueva construcción de la identidad. Todo es subjetivo, todo es circunstancial. El género se diluye en otras formas de entender la orientación sexual. Esta es la gran perversión. El género queda sujeto al capricho arbitrario de cualquier persona que hoy puede fluir como homosexual, mañana como bisexual y pasado como zoófilo. Eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿verdad? La modernidad líquida asume, por tanto, el sexo instintivo y hedonista sin ningún tipo de restricciones ni de género prefijado. Al no existir anclas morales, al no existir límites éticos ninguno, porque hemos roto la baraja de una ética normativa, ¿verdad? Todo fluye a tenor de las mareas filosóficas de turno, todo vale. Cada uno hace lo que bien le parece. ¿Cómo se nos asemeja esta época? Podríamos llamarla la moderna época de los jueces, cuyo libro en las páginas de la Biblia finaliza diciendo: no había rey en Israel, ¿verdad? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Puntos doctrinales. ¿Cuáles son los puntos principales de la ideología de género? Feminismo, victimización exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón, al que se le acusa de ser la raíz de muchos males. Igualitarismo, negación de las diferencias entre individuos. Esto choca frontalmente con los conceptos teológicos de diferenciación y de complementariedad. El igualitarismo, anticristianismo, literalmente un odio y una oposición beligerante entre el catolicismo y las raíces judeocristianas de Occidente, acusadas de moralidad represora y todo su discurso, ¿no? Promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual y victimización ante los heterosexuales. Hay un libro de un psicólogo que se llama Sergio Sinai, argentino, cuyo título es muy ilustrativo, y el título dice: del armario al escenario, porque el fenómeno homosexual ha pasado de estar estigmatizado y reprimido, que tampoco era eso, a pasar a ocupar los más altos puestos de la popularidad en cualquier sociedad occidental. Hoy vende ser homosexual. Colonización ideológica, esto es tremendo. Entonces, tremendo, Ricardo nos hablaba de eso en las escuelas. Hay que crear programas de adoctrinamiento desde la más tierna infancia para generar en nuestros hijos una nueva forma de pensar. Colonización ideológica, absoluto relativismo moral, negación de valores universales, negación de una ética normativa, todo es admitible, todo vale, salvo disentir con estos mandamientos, ¿verdad?
Hedonismo, búsqueda del placer como un fin en sí mismo, sin restricciones éticas o morales de ningún tipo. Liberalismo ético, apoyo a comportamientos que dañan a la sociedad humana y a la ética más elemental. El aborto libre, la promiscuidad sexual, las drogas, oposición a cualquier postura conservadora, tachándola, etiquetándola como fascista, represora y demás. Dictadura ideológica. Esto es lo que lamentablemente en Occidente, en ningún país de Occidente, cuando digo Occidente me refiero a Europa, toda Latinoamérica, Estados Unidos, en ningún país de Occidente tenemos democracia plena. Hay dictadura ideológica en... Bueno, vamos unos instantes para restablecer la señal. Esta ponencia de Juan Varela Señal, sobre... si es... Ahí estamos. ¿Ya? Fuerte y Bien. claro, Juan. De acuerdo. Hablamos de la dictadura ideológica. Hablamos del argumento ad hominem, que se utiliza en dialéctica de masas. El argumento ad hominem es cuando tú estás hablando con una persona homosexual y de pronto la persona en algún momento dado va a dejar de argumentar sobre su homosexualidad para victimizarse y culpabilizarte. Me estás ofendiendo, eres un homófobo, eres un fundamentalista, me estás hiriendo en mis sentimientos. Ese es el argumento ad hominem, mediante el cual ellos se victimizan y nos culpabilizan a nosotros. Y en España ya estamos sufriendo el argumento ad baculum, baculum de bastón, la imposición de la idea por la fuerza o por la violencia. Esta charla que yo estoy dando ante ustedes hoy, si llega a oídos de los colectivos LGTBI, a mí me ponen una multa no inferior a 20.000 euros, como ya se la han puesto a una compañera mía por trabajar abiertamente estos temas. Destrucción de la identidad de Dios en el ser humano en aras de un individuo mutante que puede reinventarse a sí mismo y redefinir su género a capricho. Tremendo, ¿verdad? Bien, grandes objetivos de la ideología de género. Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, conseguir la desaparición de la familia natural y su estructura patriarcal, abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores obsoletos y imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. Estos serían 4 de los grandes objetivos de la ideología de género. Uno se pregunta, ¿cómo se ha conseguido esta imposición en todo Occidente? ¿Cómo es posible que una doctrina sectaria, acientífica, con postulados medievales y sin ninguna base científica, cómo es posible que haya logrado imponerse en las políticas y en los gobiernos ya de prácticamente todos los países de Occidente? Europa está corrompida, ya les he dicho. Europa se derrumba a marchas forzadas. La gran pregunta es, ¿quién va a recoger los escombros? Y los escombros solo los pueden recoger 2 instituciones que son las únicas que pueden garantizar lo que este mundo necesita desesperadamente, que es verdad y esperanza. La verdad no es un concepto, es una persona, Jesucristo, y la esperanza es la realidad eterna que nos aguarda a aquellos que hemos creído en Él. Esta sociedad occidental se derrumba y los escombros van a tener que ser recogidos por esas 2 instituciones que son la familia y que es la Iglesia. Por eso tenemos que estar preparados, porque también es el tiempo de la Iglesia. Pero ¿cómo se ha conseguido esta imposición? Debido a la conjunción de 4 factores principalmente. La aparición masiva e invasiva de movimientos asociativos, culturales, universitarios, ecologistas, pacifistas, filosóficos, de defensas de los derechos de la mujer, todo tipo de asociaciones inimaginables que han sido creadas por las doctrinas de la ideología de género para conseguir credibilidad. Claro, porque, hombre, ¿quién no es ecologista? ¿Quién no está a favor de que el gato que Ricardo nos mencionaba se le cuide y no se nos muera, verdad? ¿Quién no está a favor de cuidar el medio ambiente? Pero tras esa pantalla de causas que suenan a justicia social,
detrás viene toda la basura ideológica y los frutos amargos y podridos de esa doctrina neomarxista llamada ideología de género. En España está más protegido el huevo de un buitre que la vida de un niño no nacido. Es el mismo ejemplo que mencionaba Ricardo, pero con otros ejemplos, ¿verdad? Y eso es lamentable. Otro factor que ha contribuido a la invasión de la ideología de género, claro, el apoyo de la banca internacional y de los poderosísimos lobbies económicos. También Ricardo mencionaba esto, que junto con poderosísimas fundaciones filantrópicas, al frente de las cuales está George Soros, evidentemente, hablaríamos de la Fundación Ford, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Bill y Melinda Gates y otras fundaciones multimillonarias que son las que conforman la famosa élite y que son las que mueven los hilos de la economía global y que son evidentemente los que financian todo esto, ¿no? Y lamentablemente es cierto que ese endeudamiento del que también hablaba Ricardo, sobre todo la pandemia está provocando un endeudamiento tremendo. Ese endeudamiento no va a salir gratis a los países que pidan fondos del Fondo Monetario Internacional, porque ese endeudamiento o esas subvenciones van a venir supeditadas a que en esos países se establezcan las doctrinas LGTBI. Ya tenemos, bueno, luego tendríamos que hablar también, aquí se me escapó los otros dos factores principales, creo que se me quedaron por ahí por detrás. Otro de ellos tenía que ver con la transversalidad de la ideología de género, que ya abarca todo el arco político. Ya no hace falta ser de izquierdas para defender políticas LGTBI. En España, el Partido Popular también se ha vendido y se ha plegado a los intereses LGTBI, ¿no? Y finalmente, otro de esos factores es que no hemos sabido, efectivamente, no hemos sabido ser sal y luz, como también nos mencionaba Ricardo en su ponencia. No hemos sabido ser sal y luz y nos pueden estar ganando la partida. Ya tenemos la Biblia inclusiva, diversa y tolerante. La Biblia gay ya está en circulación. Es igual que la tuya y que la mía en su 98%. Solo aquellos versículos susceptibles de condenar la homosexualidad de pronto son quitados, ampliados, borrados o tergiversados, ¿no? Ya tenemos la famosa transespecie. Ahí está el hombre lagarto, un señor que se ha tatuado todo el cuerpo, hasta lo blanco de los ojos se lo ha puesto verde, la lengua se la ha operado para que le aparezca bífida como los lagartos, la mujer gato, que vive como si fuera un gato, un felino. Esto es ya la transespecie. Claro, cuando los diques se rompen, las aguas se desparraman sin control. Cuando el orden de la creación es pervertido en sus bases, podemos esperar cualquier cosa. Llega el transhumanismo, bueno, la implantación del chip, del que no estamos tan lejos y que la pandemia va a acelerar el proceso de la implantación del mismo, nos acerca al transhumanismo, ¿no? Hombres que finalmente van a ser medio hombres, medio máquinas, ¿no? Ya tenemos la transedad. Y fíjate que todos estos términos, cuando se acuñan, es porque se les está dando carta de legalidad y se les está reconociendo un espacio, ¿no? La transedad, aquí tenemos un señor que con 57 años, padre de 6 hijos, de pronto abandona a su familia porque dice que se cree y se siente una niña de 8 años. Lo más grave del asunto es que este señor es adoptado por una familia de Canadá que lo está criando como si tuviera 8 años. Increíble, ¿verdad? Increíble, pero cierto. Y lamento tener que ponerles esta diapositiva, pero esto está ocurriendo en España. Este es el mural en el patio de un colegio, donde ustedes pueden observar ahí los personajes de los cómics en actitudes absolutamente obscenas y degradantes, y los niños haciéndose selfies frente a ese muro. Increíble, pero cierto. ¿Cómo se ha conseguido esta imposición?
Bueno, ahí están los otros dos factores que me faltaban. Aquí están: la incapacidad de los gobiernos para oponerse al avance de la ideología, claro, porque han tenido que acabar consintiendo con ella, porque viene despolitizada y revestida de reivindicaciones sociales que suenan a justicia, ¿verdad? Y entonces tienen que acabar aceptándolas, y también por las imposiciones del endeudamiento. Si quieren recibir fondos, tienen que acabar aceptando todas estas doctrinas. Y ya lo había mencionado, efectivamente, el silencio y la pasividad del cristianismo, que no ha sabido ser sal y luz y que se ha mantenido al margen de la dura evidencia social. Por lo tanto, desde iglesias, desde asociaciones, desde consejos, no hemos sabido movilizar. No hemos sabido crear conciencia social y buscar un frente unido y unánime para no seguir permitiendo la realidad de una masa cristiana acrítica y acomodada, sumida en un letargo conformista y pasivo. Y lamentablemente esto ha ocurrido con la Iglesia. Parece que ahora estamos despertando, pero estamos despertando porque nos están pisando. Esa es la triste realidad. Es imperativo hablar de la identidad, porque finalmente la ideología de género lo que pretende es confundir nuestra identidad. Lamentablemente, hoy se habla de sexo biológico, de sexo cultural, de sexo psicológico. El sexo biológico, no hay más que hablar, es el heredado por naturaleza. Es decir, el sexo biológico simplemente es que la biología determina el destino y punto. El sexo cultural, me permito tener estos apuntes, amados, al final de la charla ya, me permito tenerlos porque no quiero que nos quedemos con todas las barbaridades de la ideología de género, y quiero que entendamos muy bien lo que pretende atacar, minar y destruir. Después del sexo biológico está el sexo cultural. Claro, es la influencia del medio en la cultura. Hoy está de moda la homosexualidad, la transexualidad. No es lo mismo nacer en España, el laboratorio LGTBI del mundo, no es lo mismo nacer en España, donde pronto un niño podrá cambiar su sexo, podrá hacerse una mutilación genital, una vaginoplastia. No es lo mismo nacer ahí, donde se promueve la cultura LGTBI, que nacer de pronto en Arabia Saudí, ¿verdad? Donde igual te encarcelan si descubren que eres homosexual, ¿no? Entonces, efectivamente, la cultura influencia nuestra percepción del sexo. Y luego está el sexo psicológico, que esto es realmente lo que está primando hoy en día en nuestra sociedad. Lo que la persona decide independientemente del envoltorio circunstancial en el que ha nacido. Y lamentablemente hoy tenemos el sexo psicológico. ¿Por qué es tan importante la identidad? ¿Por qué ese ataque frontal y directo a la identidad? Porque la primera pregunta de la Biblia nos revela ya una crisis de identidad. La primera pregunta de la Biblia se da en Génesis 3, cuando después de pecar Dios le dice y le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Una pregunta que revela ya una crisis de identidad. No saber muy bien, por causa del pecado, cuál es el propósito de la vida. Adán y Eva, que eran habitantes en el jardín del Edén, pasan a ser errantes y extranjeros porque son expulsados, apátridas, a la tierra de Nod, que quiere decir la tierra del extraño. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Ah, pues el profeta Elías, determinado profeta. Una pregunta relativa a la conciencia de identidad. Y Jesús les pregunta de nuevo: bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración, roca por la solidez de lo que ahí se estaba afirmando, es fundada la Iglesia cristiana, sobre una declaración de conciencia de identidad. Y el propio Jesús, cuando es llevado por el Espíritu al desierto, antes de comenzar su ministerio, para ser tentado por el diablo, ¿sabes en qué le tienta el diablo? En su conciencia de identidad. Si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo, que los ángeles te sostendrán. Y finalmente, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, de entre la multitud, algunas voces exclaman: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz
y sálvate a ti mismo. Desde el minuto cero de la vida de nuestro Señor hasta su último aliento fue tentado en su conciencia de identidad. Por eso la ideología de género, movida por la mano negra del enemigo desde el principio de la historia, lo que pretende es diluir y derribar la identidad del ser humano, porque sin identidad no hay conciencia de filiación divina y nos convertimos en huérfanos y en apátridas. El Evangelio de Juan, que tan magistralmente nos habla de cómo aquel verbo vino a este mundo. En el mundo estaba, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque sin filiación divina, aquí nadie se puede salvar. Por eso el enemigo intenta confundir, intenta diluir la identidad del ser humano a través de esa doctrina perversa llamada ideología de género. Por eso, queridos hermanos, y menciono, por eso digo que estamos en la misma onda con mi amigo Ricardo, menciono el versículo que él también mencionó. Cierto que las bienaventuranzas nos describen el carácter de los discípulos, pero las metáforas de la sal y de la luz lo que describen es la influencia que tendríamos que tener con esa ética de las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero lo profético para nuestros tiempos no tiene que ver con las cualidades de la sal y de la luz, sino con lo que se hacía con la sal cuando ya no servía. Efectivamente, los campos antiguamente estaban delimitados por caminos de tránsito vecinal y los jornaleros, cuando terminaban su jornada o a mitad de ella, cocinaban en pequeñas cocinas hechas con piedras y ponían un lecho de sal en el fondo, porque la sal ayudaba a que las brasas se mantuvieran. Pero esa sal perdía esa efectividad de preservar las brasas, y cuando la perdía, simplemente a esa sal se la tiraba en el camino y era hollada y pisoteada por los caminos vecinales que circundaban los labrados, ¿no? Entonces, si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Y la gran pregunta aquí es, ¿estamos siendo sal? ¿Estamos siendo luz? Porque si no es así, muy probablemente acabaremos pisoteados. Y esta es una seria advertencia para que la Iglesia se ponga de pie y defienda el futuro de nuestros hijos, la integridad de nuestra moralidad y una ética de vida distinta, y que sea una esperanza para un mundo que no la tiene. Y el Salmo 11 en su verso 3, absolutamente profético para nuestros tiempos: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y los fundamentos de la civilización occidental están siendo destruidos desde sus mismas raíces. ¿Qué ha de hacer el justo? Es una de las preguntas retóricas que tiene la Biblia, ¿no? La Biblia las lanza para nuestra reflexión, y evidentemente lo que tiene que hacer el justo es posicionarse. ¿Y en qué áreas deberíamos de posicionarnos? 3 frentes de acción que un servidor propone para la Iglesia. El frente defensivo, sí, tenemos que sacar la espada, amados. La presión y presencia social también es necesaria para hacer oír nuestra voz mediante declaraciones, manifestaciones pacíficas que visibilicen la presencia del pueblo evangélico, campañas de recogidas de firmas, manifiestos difundidos a través de las redes, medios en general. Es necesario un frente defensivo donde sepamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, y donde tengamos frentes de acción social. La Iglesia tiene que salir del gueto, perder el complejo de minoría, porque no lo es en España, sí, en Latinoamérica no. Y el segundo frente de acción, frente formativo, qué importante, amados, frente a la colonización ideológica que nos quieren imponer, se impone la colonización teológica, que tiene que comprender la formación especializada del liderazgo en familia, en sexualidad, la educación a través de la Iglesia, mediante escuelas de padres, mediante teología de la familia, porque nos están ganando la partida
en la educación de nuestros hijos. Por eso la teología llevada a la práctica en el ámbito de la familia, que se está constituyendo en la primera célula o la única célula de resistencia contra la actual tiranía, cito textual palabras de Chesterton, un filósofo y periodista inglés muy profético para sus tiempos, ¿verdad?, que decía que la familia es la última célula de resistencia contra la actual tiranía. ¡Qué gran verdad! Ese frente formativo es absolutamente necesario y los padres tienen que darse cuenta de que ellos son los primeros educadores de sus hijos, no la ideología de género, no los programas de ideologización que ya están en la currícula de la mayoría de los ministerios de educación de los países de Occidente. Y el frente compasivo, queridos hermanos, el frente compasivo, porque tenemos que tener en una mano el frente combativo, pero en otra mano el frente compasivo. ¿Por qué? Sí. ¿Le parece? Pone de pie. Creo que ya a esta altura de la noche está difícil retomar la señal, pero creo que esos últimos 3 puntos fueron claros. Declaramos que su gracia nos cubre, que su gracia nos abraza. Y nos despedimos. Sabe, hoy tuvimos más de 480 personas conectadas con nosotros virtualmente a través de la señal que teníamos en vivo. ¿No le parece extraordinario eso? Y aún no se ha acabado. Si por alguna razón usted quiere repetir estas charlas, van a estar disponibles a través de la página web bancr.org o federacionfava.com. Ahí van a estar todas las charlas que continúan mañana, por cierto. Estamos a partir de las 9 de la mañana. Mañana tendremos al pastor Mao y a Lucas Ley también con nosotros. ¿Qué le parece? ¿No se ha acabado esto? Mañana seguimos. Buenas noches y que Dios los bendiga.